Dos columnas el día de hoy muy importantes en diferentes medios sobre lo dicho el día de ayer por el presidente López Obrador, por la actitud, por el tono. La primera, Tolvanera, de Roberto Samarripa, un periodista fundamental, se llama Nadie se mueve. Dice, no supo a despedida sino a permanencia. De aquí nadie se mueve, atrás de la raya que estoy gobernando. El último informe flota sobre esa marea que marea e incita algo extraño, a mantenerse en el poder, no necesariamente a renovarlo, o dicho de otra forma, la abundancia les ha generado una extraña tensión. Los que ya se deben de ir porque se acabó su sexenio pregonan el mantenimiento y la continuidad. Los que llegan porque quieren iniciar una nueva administración anhelan cambios, aunque sea de matices, de tonos. Supongo que es lo que les queda, el matiz y el tono. Es una columna en las centrales de Reforma y también una columna necesaria el día de hoy en El Universal del doctor Mauricio Merino, que dice, no fue un informe sino un guión. Así la titula. Dice, las posverdades han de imponerse como guión para cualquier debate posterior. Pero me parece que se tocan en el tema de la permanencia, en el estirar lo más que se puede y parecería casi en espíritu o en credo el permanecer en Palacio Nacional. Y me da mucho gusto que esta tarde nos acompañe el doctor Mauricio Merino, lo conocen bien, muchas veces citado también en este programa. Gracias, doctor, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Querido Risco, pues encantado de escucharte, la verdad, me da muchísimo gusto. Igualmente, doctor. Pues mira, me parece interesante, faltan 29 días para que se vaya López Obrador del gobierno, de la presidencia, pero me parece que se tocan estos dos textos, el de Roberto Samarripa y el tuyo, en el tema de decir el tono parecía permanencia y tú dices, parecía que el día de ayer no era un informe, era un guión, y un guión que casi se podría convertir en un credo. ¿Cómo analizar este último informe de gobierno, Mauricio? Pues evidentemente no fue un informe de gobierno. De entrada. En el sentido, pues sí, en el sentido en que lo ordena la Constitución. Dice, hay que dar un informe sobre el estado que guarda la administración pública y se supone que esto es para que el Congreso de entrada y a través del Congreso toda la nación, pues sepamos qué problemas hay, qué hay pendientes, cómo se tiene que arreglar. Esa es la idea de un informe, en cualquier lugar del mundo, por cierto. No, este fue un discurso para la militancia de Morena, con la militancia de Morena y pues en plan meeting de Morena. Es decir, fue algo más bien interno. Sí. Y por eso creo que fue un guión, no un informe. Y además, pues fue un guión que refrenda, que confirma dos cosas. Uno, lo que ya se ha dicho 1000 veces y lo acabas de decir otra vez, querido Risco, que es que el gobierno no cambia, o sea, el sexenio continúa, por así decir. La doctora Sheinbaum, la presidenta electa, lo ha dicho ya hasta el agotamiento, ¿no? Que ella no va a cambiar las cosas, que va a confirmar lo que se ha hecho, que no habrá marcha atrás, la frase no es mía, es de ella, y que pues, siguen adelante las cosas que diseñó el presidente López Obrador, porque él las diseñó. Esto es una obra de autor, no es una obra colectiva, y ella va a continuar con esa obra de autor. Y por otro lado, pues como vienen tiempos difíciles, de ajustes, de cambios inevitables, pues de una vez deja el pliego de mortaja con los argumentos que ya estamos viendo que sus partidarios pues ya están repitiendo, tan pronto como la secretaria de Gobernación en la Cámara, ¿no? Entregando lo que entregó. Sí. En fin. No, y lo dices, por lo menos dice, esto es un magnífico, lo que vimos ayer, un ejemplo de aula para explicar el significado de la posverdad. Un gobierno casi perfecto, construido con palabras dichas para ignorar los problemas y las amenazas con las que cierra este sexenio, Mauricio. Sí, pues sí, porque hay problemas por todos lados, ¿no? Yo que he estado muy cerca del problema del desabasto de medicamentos, querido Risco, como tú sabes, desde hace años, con el colectivo Cero Desabasto, que es de nosotros, donde esta organización en la que yo participo, que has escuchado de ella, sí. Pues sonreí pues porque no te queda otra, ¿no?
cuando dijo el presidente que estamos mejor que Dinamarca, cuando tenemos documentado en cero desabasto, cualquiera lo puede ver con datos oficiales, pues la enorme cantidad de problemas que hay para hacer llegar medicamentos básicos a personas que o se los toman o se mueren para acabar pronto, y que aún así no llegan. O cuando dice que se acabó la corrupción, pues yo no sé, ¿la corrupción de dónde dice eso? Pues si hay una corrupción rampante en el país y en el Ejecutivo, muy documentada, está claro como el agua. Yo mismo he publicado en Combate a la Corrupción.mx, que es un instituto de investigación, el de rendición de cuentas, el que trabajo ahora. Pues ahí están los informes, Risco, para quien quiera verlos. Combate a la Corrupción.mx. Nada, no se ha acabado nada, está igual, sí, o peor que antes. Entonces, bueno, no sigo. La inseguridad, pues sí, nomás basta salir a la calle y punto. No es necesario insistir demasiado en esto para constatar que lo que dijo el presidente fue, miren, ahí les va la batería de argumentos para debatir, para negar la realidad. Esto es posverdad, pero eso no se dice así. Simplemente pues, todos los que escriben las plumas cercanas al régimen, los que siempre hay, ¿no? Y ahora hay muchas, pues repite lo que dice el presidente y así va a seguir siendo. Lástima que también la presidenta electa está en la misma cosa, repitiendo lo que ordena el presidente. Entonces, no, Risco, este sexenio, el presidente no se va, lo dices bien. ¿Dejará acaso el departamento que se hizo en Palacio Nacional para vivir? Y ya, porque dice que se va a Chiapas, pero nada más. El liderazgo de Morena, la autoridad moral dentro de su movimiento, la línea política, el proyecto, las reformas que vienen, el discurso, el simbolismo, la legitimidad, suma y sigue, son de Andrés Manuel López Obrador, no de Claudia Sheinbaum. Mauricio, conoces la carrera de Andrés Manuel López Obrador desde hace décadas. Sí. ¿Cambió algo de él, de la manera de gobernar de López Obrador, que también, insisto, ha seguido durante tanto tiempo? Del 2018 al 2024, ¿hay una evolución del personaje, de la figura política de López Obrador? Sí. Yo creo que él tenía en algún momento mucho más cercanía con la realidad tangible, digamos. Tengo para mí que empezó a perderla antes de llegar a la presidencia, que despegó cuando se convirtió en el líder más importante de la oposición, el líder emblemático, ¿no? de México, sin duda que lo llegó a ser y lo sigue siendo. Pero ya instalado el Palacio Nacional, lo perdimos, ¿no? Yo vi cómo, pues sí, ya... Mira, te voy a contar algo que quizá no debería, pero pues ya estoy en esto. Un amigo común, creo que me voy a ahorrar quién, porque ya no vive, pero un amigo común, quiero decir, del señor presidente y mío, lo fue a ver, comió con él en Palacio Nacional. Y entonces me contó que al terminar la comida, que lo trató muy bien, con mucho afecto, en fin, lo invitó a que conociera el palacio. A un amigo que conocía el palacio 100 veces mejor que el presidente. Pero bueno, le dijo, te voy a enseñar el palacio. Y entonces se pusieron a caminar por el Palacio Nacional, donde, como sabes, hay murales, ¿no? Sí. de momentos patrios, de héroes, en fin, muy, muy padres, por cierto. Y bueno, me contó mi amigo, me dijo, lo único que me preocupó del señor presidente, de Andrés, es que le habla a sus pares. Conforme me iba enseñando los murales, le estaba hablando a sus pares. Le hablaba la historia de tú. Y eso estoy hablando del principio del sexenio. Imagínate ahora. Entonces sí cambió mucho. El poder afecta mucho, ¿sabes? A la gente. Y a la gente frágil emocionalmente, como es el caso del señor presidente, pues la afecta más. Sí. Estamos hablando con el doctor Mauricio Merino. Y un poco esa era también la reflexión, yo creo que es la pregunta que está en este momento en el ambiente, el tema de, decía por ahí Samarripa, los tonos y matices para el nuevo gobierno, pero en realidad, vaya, ¿cuál va a ser, digamos, o qué tan amplio va a ser
la llegada más bien de Claudia Sheinbaum. Pero pues está más claro que el agua, no Risco, perdón que te interrumpa, sí. Pero es que esa es, o sea, es más obvio. El proyecto que está en curso es el proyecto de López Obrador. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dijo de todas las maneras posibles a lo largo de su campaña que si votaba por ella, votarían por la continuidad de este proyecto. Ya ha sido así. Mira, déjame cerrar esta idea, Mauricio. Vamos a ir a una pausa. Sí. Porque cae la guillotina, pero me gustaría mucho cerrar esta idea también de lo que viene. Pausa y regresamos. Tarde con 24 minutos, seguimos hablando con el doctor Mauricio Merino, lo puede leer en las páginas del Universal. Y hace unos segundos escuchábamos la voz de Ciro Gómez Leiva, decía 65% de la aprobación, de acuerdo a esta encuesta del Financiero. Hoy Encol también publica, me parece, 76% de aprobación. Por ahí había otra del 73% de aprobación, así es como termina el gobierno. Estábamos hablando, doctor, de esta continuidad, de lo dicho por la propia Claudia Sheinbaum. Digo, también a manera de gancho por esta aprobación del presidente con la que cierra. ¿Cómo leer también estos niveles de aprobación, doctor? Bueno, primero hay que plantearse por quién votó la gente. Sí. ¿Y por qué votó la gente? ¿Votaron por la doctora Sheinbaum o por Andrés Manuel López Obrador? Eso es algo que deja dudas. Por lo menos para mí es poco claro cuántos votos fueron solo por Claudia Sheinbaum y sus virtudes propias, que se vieron poco, porque pues ella repetía el discurso de López Obrador, y cuántos votos fueron para que continuara el presidente con este enorme respaldo que todavía conserva. Uh-huh. Y la segunda es, pues eso que ya estábamos diciendo, querido Risco, la idea misma de que hay un proyecto en curso, y la posverdad es la que gana. ¿Sabes? Se vota con emociones, no se vota con argumentos. Gana el que emociona, no el que dice la verdad o dice razones. Las elecciones en el mundo se han vuelto tan grandes, tan complejas, que es la emoción lo que acaba ganando. Y la verdad, Risco, es que bueno, tú escuchaste mi opinión, creo, desde hace mucho tiempo, porque hemos sido cercanos, Risco, tú y yo, y no me vas a dejar mentir. Yo siempre pensé que la alianza PAN-PRI-PRD era una aberración total. Estaban confundiendo la aritmética con la política. Creyeron que sumar votos equivalía a ganar elecciones y no entendieron nunca, me sorprende, siendo como son políticos profesionales, que no leyeran ni el primer semestre, ¿no?, de la carrera en ciencia política. Entonces se fueron con esa finta y lo que le regalaron al presidente fue el argumento. Entonces todos son iguales, se juntan para robarte y abandonan lo que sea con tal de seguir adelante juntos. Y eso fue lo que le regalaron, el mejor argumento de la campaña, que el presidente aprovechó pues cada día de la mañanera. No creo que sea muy difícil entender lo que está pasando. Risco, la gente estaba muy harta de ese régimen de partidos previo a Andrés Manuel. Andrés Manuel fue el líder de la oposición, ese régimen de partidos. Ya lo había experimentado en el 2018 y con toda la fuerza del Estado ahora, pues le fue todavía mejor. No hay muchas más explicaciones que estas, ¿eh? Pues, insisto, me parece a mí, y desde hace muchísimos años, tu análisis, tu voz fundamental, doctor. Te agradezco de verdad el estar esta tarde con nosotros. Nos encontramos desde muy temprano esta columna en el Universal y era también necesario comentarla. Muchísimas gracias, doctor, por tu voz. Un abrazo grande. Te abrazo y te felicito, querido Risco. Hasta muy pronto. Ahí está el doctor Mauricio Merino. Insisto, desde hace muchos años, siguiendo la carrera del presidente, incluso a finales de los 80 también trabajando en un mismo equipo, etcétera. Hay alguien que conoce de tú a tú al presidente, el doctor Mauricio Merino. Vamos a lo que sigue.